Hola, ¿qué tal? En esta conferencia voy a hablar sobre el verbo to be. Vamos a ver estas particularidades de este verbo, del inglés. Como ves, los temas a tratar son, en primer lugar, las partículas que forman parte del verbo to be. En segundo lugar, vamos a ver la conjugación del verbo. En tercer lugar, haremos uso del verbo to be como auxiliar. Y por último, vamos a ver sobre la marcha, sobre todo, algunas frases de demostración. Las partículas del verbo to be son tres. En primer lugar, tenemos la partícula am. Esta partícula am solo se utiliza en una sola persona, en la primera. Después tenemos la partícula is, que se utiliza únicamente en la tercera persona del singular, pero veremos que, no es, que esta persona, la tercera persona del singular, no es tan simple como, por ejemplo, esta, la primera. Después tenemos la partícula are, que es la partícula que más se usa en esta conjugación del verbo to be. Por ejemplo, veamos una tabla con la conjugación ya formada. Aquí la tenemos. Como puedes ver, la primera persona del singular tiene el verbo, la partícula am. La partícula is hemos dicho que está en la tercera persona del singular, pero fíjate que esta tercera persona del singular tiene tres formas: he, she y it. Pues bien, son específicas estas personas para describir el género del que estamos hablando. Por ejemplo, his es para referirse a personas masculinas. She is es para referirse a personas femeninas. Y its es para referirse a animales o cosas. Aunque este aspecto de los animales y cosas hay una particularidad. Los ingleses, los anglosajones, cuando se refieren a animales suyos y le tienen cierto aprecio, no usan la partícula it, sino que utilizan la partícula he en caso de ser la mascota macho o she's en caso de ser el animal o la mascota femenino. Ya por último tenemos la tercera forma aquí en you are, en la segunda persona del singular y en todas las personas del plural. Fíjate que tenemos dos partículas repetidas, la segunda persona del singular y la segunda persona del plural. Y es que los angloparlantes no diferencian entre el singular y el plural en cuanto a la segunda persona. Es decir, ellos pueden estar hablando con una persona y decir tú eres guapo. Entonces dirían you are pretty o you are beautiful. En cambio, podrían estar hablando con un grupo de personas diciéndole vosotros sois simpáticos. Entonces dirían you are nice, you are nice. Es decir, se entiende por el contexto de que están hablando de, se están refiriendo a vosotros o a tú. ¿Qué más podemos decir sobre el verbo to be? Pues que este verbo se puede utilizar como auxiliar y de hecho es por eso que es tan importante. Por ejemplo, aquí en esta frase que significa tú estás leyendo el periódico o vosotros estáis leyendo el periódico, vamos a considerarlo como singular, así que tú estás leyendo el periódico. Vemos que aquí tenemos el verbo to be, ya con su forma conjugada. El verbo to be se utiliza como auxiliar generalmente antes de un verbo en gerundio. De esta forma decimos, creamos una forma compuesta, un verbo compuesto. Estás leyendo.
Por ejemplo, más frases podríamos decir They are cooking with me. Ellos están cocinando conmigo. O incluso My father is running very fast. Aquí no hemos puesto un pronombre personal, sino que hemos puesto la persona directamente que ejecuta la acción. My father, que sería he, él, está corriendo muy rápido. My father está corriendo muy rápido.